Mi primera maqueta de Heller en mucho tiempo. Bueno, no sé, quizás de niño monté alguna, pero no recuerdo haber montado nada recientemente. ¿Y qué es esto? Bueno, pues hace unos años en el mercadillo de Fuengirola compré por 1 euro una caja que tenía una maqueta bastante completa, ya montada, ya pintada, del Merkava 3, de un Hummer y también este camión. Como veis, le faltaban muchas cosas y los voy a necesitar para un proyecto. De modo que todas esas partes que le faltaban las he hecho de un modo crudo, de un modo vasto. Ha sido bastante fácil y me he guiado por los planos. Bueno, este es un camión, no lo he dicho, es un camión GMC, diría que de 3 ejes, ¿no? Esto se le llama 3 ejes. Creo que es de 2,5 toneladas. Un señor camión, un camionazo enorme. Y le faltaban cosas hasta el punto de que le faltaba una rueda, que la he tomado de la rueda de repuesto que había en esta zona. Y le faltaba todo este lateral, la parte de la cabina. Como la maqueta no era mía, me ha costado bastante trabajo identificarla, gracias a Escalemates, que fui mirando, hice una búsqueda por camiones y por fin encontré, porque en Escalemate lo bueno es que te ponen las instrucciones. Entonces, usando las instrucciones, ya por fin lo identifiqué como una maqueta de Heller y me descargué las instrucciones y he usado los perfiles de las instrucciones para guiarme, para hacer de un modo crudo estas piezas. Es carta plástica, a plasticar, y no me ha costado ningún trabajo, o sea, esto entre un ratillo, yo por la noche y esta mañana ha quedado hecho. Lo que ha sido un poquito más trabajoso, que no ha sido nada trabajoso, ha sido hacer la curvatura del capó y este guardabarro hecho en aluminio. Pero me diréis, eso está muy vasto. Bueno, es que eso va a ir cubierto todo con lonas, porque en el proyecto me va a venir bien que esto esté todo cubierto con lonas. Tampoco me voy a partir mucho la cabeza pintando. Y bueno, pues ahora que ya le he sacado fotos para que quede un poco de recuerdo y antes de ponerle las lonas, lo que voy a hacer es pintarlo con un spray color Olive Drab. Después de haberle dado esas formas simplificadas, lo he pintado con este spray, que por cierto va quedando poco. Y he repasado, claro, con el spray no se puede afinar mucho los bordes. He repasado lo que son las lonas con este color, este rotulador, que a pesar de que en teoría es un Olive Drab, que se debería parecer al verde del vehículo, pues tiene este aspecto. Se parece más a este otro color de Vallejo, que por cierto es el que he usado para teñir estos papeles. He cogido, yo normalmente las lonas las hago con masilla epoxi, pero por la razón del proyecto no quiero extenderme mucho con el tiempo y voy a utilizar una técnica que es la que veo que utiliza uno de los modelistas que yo más admiro, Cons de Paul, ¿no? Nunca me sale ese nombre. Bueno, creo que todos vosotros sabréis a quién me refiero. Y lo que he hecho es coger un Kleenex, he cortado la parte central que no tiene impreso dibujos y lo he sumergido en una mezcla de cola blanca, este color, y agua. Y lo he dejado secar para que tenga algo más de consistencia, porque si no se rasga con mucha facilidad. Por cierto, el Kleenex está compuesta de diferentes capas, entonces al cortarlo me he entretenido en separarlo y han salido, pues como veis, muchísimas capas, porque solamente he utilizado la parte central de un Kleenex. Aquí han salido 10, pero me habían salido bastante más, ¿vale? Así que
La siguiente fase será utilizar estos papeles como lonas. Todavía está fresco. He puesto toda una serie de servilletas que ya visteis el otro día, empapadas en agua con cola blanca. Y por cierto, hay muchas probabilidades que utilice también alguna red de este tipo. Probablemente lo tenga que teñir en un color más oscuro. Lo he teñido en este mismo color, perdón, en este. Y creo que va a quedar mejor si lo tiño en un tono bastante más oscuro. Pero ya con la cola blanca adquiere otra firmeza. Ya no tiene tanta pelusa. Bueno, pues ya seguiréis viendo cómo va esto. Y ya con el papel bien seco, le he dado a la zona de las lonas que van sobre la cabina con este color de Vallejo y a la parte de la cabina, la lona grande de la parte de atrás, con este otro, que se parecía bastante al color que ya traía. He intentado hacerle el ensuciado utilizando un acrílico lavable, pero no he logrado dar el efecto que me hubiese gustado. Ah, por cierto, cuando le di con el spray intenté mantener, no sé si os lo he comentado antes, intenté mantener esta calca y bueno, medio lo he logrado. La cosa es que no logré hacer el empolvado con los acrílicos lavables y al final lo he hecho de un modo, bueno, bastante simple. Solamente he mezclado estos pigmentos con algo de White Spirit, los he dado a brocha y después he retirado en la zona donde no quería que permaneciesen con un bastoncillo. Como el White Spirit no es ningún tipo de aglutinante, sale y se pueden fundir con una cierta facilidad. Bueno, sé lo que estáis pensando, que el acabado es muy tosco, que esta lona pues no está al nivel de las lonas que se hacen hoy por hoy en el modelismo. Pero la idea de hacer este camión es solamente tener un elemento de fondo en una imagen. Solamente que se vea de un modo secundario, no es el objetivo de la foto. Y además, incluso creo que va a explotar. Por lo tanto, no merece la pena trabajarlo más.